Era julio de 2010 y el calor sofocante del verano golpeaba sin piedad las calles de Ciudad de México. 5 amigos, unidos desde la secundaria, habían planeado durante meses un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Mateo Salazar, de 24 años, era el líder natural del grupo, carismático, aventurero y siempre buscando la siguiente experiencia que contar. Junto a él estaban Rafael Mendoza, su mejor amigo desde los 12 años, Carolina Reyes, la única mujer del grupo y fotógrafa apasionada, Diego Vargas, un ingeniero tímido pero leal, y Andrés Ochoa, el bromista que siempre encontraba la manera de hacer reír a todos, incluso en los momentos más tensos. El plan era simple pero emocionante: viajar por Centroamérica en autobús hasta llegar a Colombia, donde explorarían las playas del Caribe, las montañas cafeteras y finalmente adentrarse brevemente en la región del Darién para experimentar la naturaleza salvaje antes de regresar a casa. Todos habían ahorrado durante un año, pidiendo permisos en sus trabajos y prometiendo a sus familias que serían cuidadosos. La madre de Mateo, Lucía Salazar, había llorado la noche antes de su partida, apretando entre sus manos un rosario mientras le pedía que llamara cada día. Él había prometido hacerlo, besando su frente con ternura. Si me estás viendo, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos ves. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias. El 18 de julio de 2010, los 5 amigos cruzaron la frontera hacia Guatemala. Durante las primeras 2 semanas, todo fue exactamente como lo habían soñado. Enviaban fotos desde Antigua Guatemala, desde las ruinas mayas de Tikal, desde las playas de El Salvador. Carolina documentaba cada momento con su cámara, capturando sonrisas genuinas y atardeceres espectaculares. Rafael escribía en un diario que llevaba consigo, anotando cada detalle, cada conversación profunda que tenían alrededor de fogatas improvisadas. Diego calculaba constantemente el presupuesto, asegurándose de que les alcanzara para todo el viaje. Andrés, fiel a su naturaleza, hacía bromas sobre el acento de cada país que visitaban, imitándolo con una precisión que hacía reír hasta a los locales. Para principios de agosto llegaron a Colombia. Bogotá los recibió con su clima fresco y su arquitectura colonial. Pasaron días explorando la Candelaria, probando ajiaco y arepas, bailando salsa en pequeños bares donde los locales les enseñaban los pasos básicos. Mateo llamaba a su madre religiosamente cada 2 días, contándole sobre las maravillas que estaban descubriendo. «Mamá, esto es increíble. Ojalá estuvieras aquí para verlo», le decía con entusiasmo, mientras Lucía, al otro lado de la línea, sonreía entre lágrimas de orgullo y preocupación. El 10 de agosto decidieron aventurarse hacia la costa, específicamente hacia la región de Urabá, cerca del límite con Panamá. Querían ver la selva del Darién, esa legendaria extensión de naturaleza virgen que conectaba Sudamérica con Centroamérica. En el hostal donde se hospedaban en Turbo, un pueblo costero, varios viajeros les advirtieron sobre los peligros: grupos armados, narcotraficantes, la densidad de la vegetación, animales peligrosos. Pero los 5 amigos, llenos de esa confianza que da la juventud y la inexperiencia, decidieron que solo explorarían la periferia, que contratarían a un guía local y que estarían de vuelta en 2 días. Contrataron a un hombre llamado Humberto, un lugareño de unos 50 años que conocía la zona como la palma de su mano. Era un hombre serio, de pocas palabras, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Les cobró un precio justo y les explicó las reglas básicas: no separarse nunca, seguir sus instrucciones al pie de la letra y regresar antes del anochecer del segundo día. Todos aceptaron sin dudar. El 12 de agosto, a las 6 de la mañana,
comenzaron su expedición. La humedad era abrumadora, y en cuestión de minutos sus camisetas estaban empapadas de sudor. Carolina fotografiaba cada árbol gigantesco, cada orquídea salvaje, cada rayo de luz que se filtraba entre el dosel verde. El sonido de la selva era ensordecedor, monos aulladores en la distancia, pájaros con cantos que nunca habían escuchado, el crujir constante de ramas y hojas bajo sus pies. Humberto caminaba adelante con un machete, abriendo paso entre la vegetación densa. Durante el primer día, todo transcurrió según lo planeado. Acamparon en un claro que Humberto conocía, donde un pequeño arroyo de agua cristalina les permitió refrescarse y llenar sus cantimploras. Esa noche, sentados alrededor de una fogata, hablaron sobre sus sueños. Mateo quería abrir su propia empresa de turismo de aventura. Rafael soñaba con escribir un libro sobre sus viajes. Carolina aspiraba a exponer sus fotografías en una galería reconocida. Diego deseaba casarse con su novia de toda la vida y formar una familia. Andrés, con su humor característico, dijo que solo quería vivir cada día sin arrepentimientos. Todos rieron sin saber que esas palabras serían proféticas de maneras que no podían imaginar. La mañana del 13 de agosto comenzó con una niebla espesa que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Humberto parecía inquieto, mirando constantemente hacia el cielo cubierto y olfateando el aire como un animal alerta. «Debemos regresar hoy», dijo con firmeza. «Hay tormenta llegando». Los 5 amigos accedieron sin protestar. Empacaron rápidamente y comenzaron el camino de regreso, siguiendo las marcas que Humberto había dejado en los árboles el día anterior. Pero algo estaba diferente. Los caminos parecían haberse transformado durante la noche. Árboles caídos bloqueaban rutas que antes estaban despejadas. El terreno se había vuelto lodoso y resbaladizo. La niebla se hacía cada vez más densa. Después de 2 horas de caminata, Humberto se detuvo abruptamente. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba confusión y después preocupación. «Esto no está bien», murmuró. «Deberíamos haber llegado al segundo punto de referencia hace media hora». Intentaron usar la brújula, pero las lecturas no tenían sentido. El GPS de Diego no captaba señal bajo el dosel espeso de la selva. Los teléfonos celulares no tenían cobertura, algo que habían anticipado pero que ahora se sentía amenazante. Humberto decidió trepar a uno de los árboles más altos para intentar orientarse. Los 5 amigos esperaron abajo, por primera vez sintiendo el peso frío del miedo en sus estómagos. Cuando Humberto bajó, su expresión era sombría. «Estamos más adentro de lo que pensaba», admitió. «Puedo ver el humo de turbo, pero está mucho más lejos de lo que debería. Algo salió mal. Tomamos un desvío equivocado en la niebla». Rafael, siempre el más pragmático, sugirió que simplemente siguieran la dirección del humo. Humberto asintió, aunque su lenguaje corporal traicionaba su nerviosismo. Caminaron durante horas. La selva parecía cerrarse alrededor de ellos, cada vez más densa, más oscura, más hostil. Los sonidos habían cambiado también. Ya no se escuchaban los monos aulladores o los pájaros cantores. Había un silencio inquietante interrumpido solo por el roce de sus propios movimientos y el goteo constante del rocío que caía de las hojas gigantes sobre sus cabezas. Al caer la tarde, agotados y deshidratados, a pesar del agua que habían tomado, se detuvieron en otro claro. Esta vez no había arroyo. Humberto racionó el agua que les quedaba. «Mañana saldremos», prometió, aunque su voz carecía de la convicción que todos necesitaban escuchar. Esa noche nadie durmió realmente. Los sonidos de la selva nocturna, los rugidos distantes de jaguares, el deslizarse de serpientes entre la maleza, mantenían a todos en un estado de alerta constante.
En la madrugada del 14 de agosto, Andrés fue el primero en despertar. Se levantó para orinar en la periferia del campamento, alejándose apenas unos metros para tener privacidad. Los demás todavía dormitaban, exhaustos. De repente, un grito agudo desgarró el silencio del amanecer. Todos saltaron, buscando a Andrés con la mirada. Él estaba de pie, pálido como un fantasma, señalando algo entre los árboles. Colgando de una rama baja, había una mochila, vieja y cubierta de moho, pero claramente no era parte de la vegetación natural. Humberto se acercó cautelosamente y la bajó. Dentro encontraron documentos de identidad podridos, una brújula rota y, lo más perturbador, un diario con entradas fechadas de 2003. Las últimas páginas describían la desesperación de un grupo de 3 personas que se habían perdido en la misma selva. La última entrada decía: «No hay salida. La selva no nos deja ir. Oímos voces, pero no hay nadie. Perdón, mamá». El descubrimiento los sumergió en un terror visceral. Carolina comenzó a llorar silenciosamente. Diego temblaba incontrolablemente. Rafael tomó el diario y lo guardó en su mochila, incapaz de seguir leyendo. Mateo intentó mantener la calma, abrazando a Carolina y diciéndoles a todos que ellos no terminarían así, que Humberto los sacaría de ahí. Pero Humberto también estaba asustado. Por primera vez admitió que estaba desorientado completamente. «Esto no tiene sentido», repetía. «Conozco esta selva desde que era niño. Esto no debería estar pasando». Decidieron caminar en la dirección donde el sol salía, asumiendo que eventualmente llegarían a algún lugar habitado o al menos a la costa. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla indescriptible. El agua se acabó el segundo día. Tuvieron que beber de charcos fangosos, arriesgándose a enfermedades, pero sin otra opción. La comida se terminó también. Humberto intentó cazar algo, cualquier cosa, pero los animales parecían haber desaparecido de esa parte de la selva. El hambre los debilitaba. El calor sofocante los desmoralizaba. Las noches interminables los aterrorizaban. Carolina desarrolló fiebre alta, probablemente por el agua contaminada que habían bebido. Rafael cargaba su mochila además de la suya, mientras Diego intentaba mantenerla hidratada con las pocas gotas de agua que encontraban en plantas grandes. Andrés había dejado de hacer bromas. Caminaba en silencio, con la mirada perdida, como si una parte de su espíritu ya se hubiera rendido. El 17 de agosto, una semana después de haber entrado en la selva, cuando la desesperación era total, escucharon algo que les dio un fugaz momento de esperanza: el sonido distante de un río. Corrieron hacia él con las últimas fuerzas que les quedaban. Era un río ancho, de corriente rápida, con agua café pero aparentemente profunda. Humberto dijo que si seguían el río hacia abajo, eventualmente llegarían a algún asentamiento humano. Pero cruzar el río era necesario porque del otro lado, según Humberto juraba, había un sendero que reconocía. Construyeron una balsa improvisada con troncos y lianas. Era precaria, peligrosa, pero no tenían alternativa. Decidieron cruzar de 2 en 2. Primero irían Mateo y Humberto para asegurar la balsa del otro lado. Luego regresarían por los demás. Mateo y Humberto subieron a la balsa. La corriente era más fuerte de lo que habían calculado. A medio río, la balsa comenzó a girar incontrolablemente. Humberto intentó controlarla con un palo largo, pero la fuerza del agua era abrumadora. Los otros 3 gritaban desde la orilla, impotentes. De repente, la balsa golpeó contra una roca sumergida y se desintegró. Mateo y Humberto cayeron al agua. Mateo era buen nadador. Luchó contra la corriente, tragando agua, golpeándose contra rocas, pero eventualmente logró llegar a la orilla opuesta, arrastrándose sobre la arena lodosa mientras tosía violentamente. Buscó a Humberto con la mirada. El guía había emergido río abajo, aferrándose a una rama,
pero cuando intentó impulsarse hacia la orilla, la corriente lo arrastró nuevamente. Su cabeza desapareció bajo el agua café. No volvió a emerger. Los gritos de horror de Rafael, Carolina, Diego y Andrés resonaron en la selva. Mateo, del otro lado del río, cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Ahora estaban separados, y su única conexión con alguien que conocía la región había desaparecido. Pasaron horas gritándose instrucciones entre las orillas, pero la distancia y el rugido del río hacían difícil entenderse. Finalmente, decidieron que Mateo caminaría siguiendo el río hacia abajo en la orilla donde estaba, mientras los otros 4 harían lo mismo en su orilla. Teóricamente, se encontrarían donde el río se hiciera más angosto o donde hubiera un puente o un cruce seguro. Se despidieron con la promesa de reencontrarse pronto, aunque todos sabían en el fondo de sus corazones que las probabilidades eran mínimas. Mateo caminó solo durante 2 días. El hambre era insoportable. Intentó comer frutas que encontraba en el camino, pero varias veces vomitó violentamente, sin saber si eran venenosas o si su estómago simplemente no podía procesar alimentos después de tantos días con tan poco. Hablaba solo para no enloquecer, recordando conversaciones con su madre, con sus amigos, planeando mentalmente todo lo que haría cuando saliera de allí. El 20 de agosto, caminando como un zombi, más muerto que vivo, Mateo vio algo que creyó era una alucinación. Estructuras humanas. Parpadeó varias veces. Eran reales. Cabañas de madera, redes colgadas, el inconfundible olor a comida cocinándose. Comenzó a correr, aunque sus piernas apenas respondían. Gritó pidiendo ayuda. 2 hombres armados aparecieron de entre los árboles. No eran militares ni policías. Sus ropas camufladas sin insignias, sus armas automáticas, sus expresiones duras lo decían todo. Había llegado a un campamento de grupos armados ilegales. Mateo cayó de rodillas, demasiado débil y desesperado para sentir miedo. «Por favor», suplicó, «mis amigos están perdidos. Necesitamos ayuda». Los hombres lo levantaron y lo llevaron al centro del campamento. Allí, un hombre mayor, aparentemente el líder, lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Le dieron agua y un plato de arroz con frijoles. Mateo comió como un animal hambriento mientras les contaba toda la historia entre lágrimas. El líder escuchó en silencio, fumando un cigarro. «Tus amigos están muertos», dijo finalmente el hombre con una frialdad que heló la sangre de Mateo. «Esta selva no perdona. Si llevan una semana ahí sin guía, sin comida, sin agua limpia, están muertos. Tú tuviste suerte de encontrarnos». Mateo negó frenéticamente con la cabeza. «No, están vivos. Están siguiendo el río como yo. Por favor, ayúdenme a buscarlos. Haré lo que sea». El líder consideró esto por un largo momento. «Nosotros no hacemos rescates», dijo. «Pero te sacaremos de aquí. Es lo único que podemos hacer. Si mandamos gente a buscar a tus amigos, podrían encontrarse con el ejército, con la policía, y eso es malo para nuestro negocio. Lo siento, muchacho, pero no podemos». Mateo pasó 3 días en ese campamento, recuperando fuerzas mientras suplicaba constantemente que lo ayudaran a buscar a sus amigos. Los hombres del campamento lo trataban con una amabilidad distante, dándole comida y un lugar para dormir, pero dejando claro que no cambiarían de opinión. Finalmente, el 23 de agosto, 2 hombres lo llevaron en una camioneta por caminos de tierra durante horas hasta dejarlo en las afueras de Turbo. «No hables de lo que viste», le advirtió uno de los hombres antes de irse. «No menciones el campamento. No describas a nadie. Si lo haces, tu familia en México pagará las consecuencias. ¿Entendido?» Mateo asintió aterrorizado. Llegó al hostal donde se habían hospedado originalmente.
La dueña, una mujer mayor llamada Mariela, casi se desmaya al verlo. ¿Dónde están los otros?, preguntó inmediatamente. Mateo colapsó en llanto, incapaz de responder. Mariela llamó a la policía. Los siguientes días fueron un borrón. La policía colombiana inició una búsqueda inmediata pero limitada. Entrar al Darién profundo era peligroso incluso para ellos. Los padres de los 4 desaparecidos volaron a Colombia desesperados. Lucía Salazar abrazó a su hijo durante horas, llorando de alivio por tenerlo vivo, pero destrozada por los amigos perdidos. Los padres de Rafael, Carolina, Diego y Andrés exigían respuestas que nadie podía dar. Mateo contó su historia una y otra vez, pero omitió la parte del campamento armado, aterrorizado por las amenazas. Dijo que se había separado en el río, que había caminado solo hasta encontrar un camino que lo llevó a un pueblo pequeño donde unos campesinos lo ayudaron. Su historia tenía inconsistencias que la policía notó, pero que atribuyeron al trauma. Las búsquedas continuaron durante semanas. Helicópteros sobrevolaron la región. Equipos de rescate con perros rastreadores intentaron penetrar en la selva desde diferentes puntos. Encontraron algunos rastros, un trozo de tela que Carolina confirmó era de la camisa de Rafael, una cantimplora con las iniciales de Diego, pero nunca encontraron cuerpos, nunca encontraron a los 4 amigos. Para septiembre, las búsquedas oficiales se redujeron. La policía colombiana declaró que estadísticamente, después de tanto tiempo, las probabilidades de encontrarlos con vida eran prácticamente nulas. Las familias regresaron a México, destrozadas, sin cuerpos que enterrar, sin certeza que les permitiera cerrar ese capítulo doloroso de sus vidas. Mateo también regresó a Ciudad de México, pero no era el mismo hombre. Estaba demacrado, con una mirada perdida que asustaba a quienes lo conocían. Rechazó terapia, rechazó hablar con nadie excepto con su madre. Se encerraba en su habitación durante días, sin comer, sin dormir, simplemente mirando el techo. Las familias de sus amigos lo culpaban silenciosamente. Algunos lo decían abiertamente. ¿Por qué él sobrevivió y nuestros hijos no? La culpa lo consumía. Cada noche soñaba con el río, con el momento en que Humberto desapareció bajo el agua, con las caras de sus amigos del otro lado de la orilla gritando su nombre. Se despertaba empapado en sudor, gritando. Lucía dormía en una silla junto a su cama, vigilándolo, temiendo que hiciera algo desesperado. Pasaron los meses. Las familias formaron un grupo de apoyo, reuniéndose cada semana para mantener viva la esperanza y presionar a las autoridades mexicanas y colombianas para que no abandonaran el caso. Mateo asistía a estas reuniones, sentándose en silencio mientras los padres lloraban y compartían recuerdos de sus hijos. Su presencia era un recordatorio doloroso, pero necesario, de que algo terrible había pasado en esa selva. En 2011, un año después de la desaparición, hubo un falso avistamiento. Un viajero reportó haber visto a un grupo de personas vagando desorientadas cerca de la frontera entre Colombia y Panamá. Las familias volaron inmediatamente, llenas de esperanza renovada, pero resultó ser un grupo de migrantes que intentaban cruzar hacia Centroamérica. No eran sus hijos. Los años pasaron lentamente. Para 2015, 5 años después de la desaparición, la mayoría de las familias había aceptado lo que Mateo había sabido desde el principio. Rafael, Carolina, Diego y Andrés estaban muertos. Realizaron ceremonias simbólicas, enterrando fotografías y objetos personales en tumbas vacías. Fue desgarrador, pero necesario para intentar seguir adelante. Mateo intentó reconstruir su vida. Consiguió un trabajo simple en una oficina, evitando cualquier cosa relacionada con viajes o aventuras. Nunca volvió a tener el mismo círculo social.
Las pocas amistades que intentó formar se desvanecían cuando inevitablemente preguntaban sobre su pasado, y él se cerraba completamente. Desarrolló agorafobia severa, evitando espacios abiertos, parques, cualquier lugar con árboles densos. La ciudad se convirtió en su prisión segura. Lucía envejeció rápidamente durante estos años. El peso de ver a su hijo convertido en una sombra de lo que había sido la consumía. Pero nunca dejó de cuidarlo, de preparar sus comidas favoritas, de sentarse con él en silencio cuando las palabras eran innecesarias. Su amor incondicional era lo único que mantenía a Mateo atado a este mundo. Para 2020, 10 años después de la tragedia, el caso estaba prácticamente cerrado. Los archivos acumulaban polvo en alguna oficina de la policía colombiana. Las familias se habían resignado. Solo Lucía mantenía una pequeña llama de esperanza, rezando cada noche por un milagro que sabía nunca llegaría. Y entonces, en agosto de 2022, 12 años después de aquella fatídica expedición, sucedió lo imposible. Requete, el regreso. Era un martes normal, 16 de agosto de 2022. Mateo, ahora de 36 años, trabajaba en su oficina cuando su teléfono sonó. Era su madre, pero su voz sonaba extraña, quebrada, como si estuviera en shock. «Mateo», susurró, «tienes que venir a casa ahora mismo. Es sobre Rafael». Mateo sintió que el mundo se detenía. Durante 12 años, el nombre de Rafael había sido como una invocación dolorosa, algo que se mencionaba solo en susurros nostálgicos o en aniversarios tristes. «¿Qué pasa con Rafael, mamá?». La voz de Lucía temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. Su madre recibió una llamada de un hospital en Panamá. Dicen que tienen a Rafael». Mateo corrió hacia su coche con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves. Manejó hacia la casa de la familia Mendoza, donde encontró un caos de emociones. La madre de Rafael, Patricia, estaba en el teléfono con las autoridades panameñas, llorando incontrolablemente mientras su esposo intentaba entender los detalles técnicos de la llamada. Los padres de Carolina, Diego y Andrés, habían sido contactados y estaban en camino. La historia que las autoridades panameñas contaban era incomprensible. Un hombre había sido encontrado vagando desorientado en una carretera rural cerca de la frontera con Colombia. Estaba desnutrido, con heridas viejas y nuevas, cubierto de barro y prácticamente incoherente. Cuando finalmente logró comunicarse, había dado el nombre Rafael Mendoza y un número de teléfono de México que, increíblemente, seguía siendo el de su madre. La verificación inicial de identidad mediante huellas dactilares confirmó lo imposible. Era Rafael Mendoza, reportado desaparecido en Colombia en agosto de 2010. Estaba vivo. Las familias organizaron inmediatamente el viaje a Panamá. Mateo, Patricia y Héctor Mendoza, padres de Rafael, volaron esa misma noche, junto con Lucía, que insistió en acompañarlos. El vuelo fue interminable, lleno de preguntas sin respuestas. ¿Cómo había sobrevivido Rafael durante 12 años? ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había aparecido ahora? Y la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, pero que todos pensaban: ¿qué sabía sobre los otros tres? Llegaron al Hospital San Fernando en las afueras de Ciudad de Panamá a las 7 de la mañana. Un médico llamado Dr. Ramírez los recibió con expresión seria. «Deben prepararse», les advirtió. «El señor Mendoza está físicamente estable, pero su estado mental es complicado. Ha sufrido trauma severo. No hemos podido obtener mucha información coherente de él». Patricia temblaba mientras caminaban por los pasillos blancos del hospital. Cuando abrieron la puerta de la habitación, ella dejó escapar un grito ahogado. En la cama, envuelto en sábanas blancas, estaba un hombre que apenas reconocían. Rafael había perdido probablemente unos 20 kilos.
Su piel estaba curtida por el sol, marcada con cicatrices profundas. Su cabello, que antes era negro y corto, ahora era largo, gris en las sienes, enmarañado, pero los ojos, esos ojos cafés que Patricia había amado desde el momento en que su hijo nació, eran inconfundiblemente suyos. «¿Rafael?», susurró ella, acercándose lentamente como si temiera que fuera una ilusión que desaparecería si se movía muy rápido. Rafael levantó la vista. Por un momento pareció no reconocerla, su mirada vacía, perdida. Pero entonces algo cambió en sus ojos, un destello de reconocimiento, y comenzó a llorar silenciosamente. «Mamá», dijo con una voz ronca que sonaba como si no hubiera sido usada en años. «Mamá, lo siento tanto». Patricia corrió hacia él y lo abrazó con tal fuerza que los médicos temieron que le hiciera daño. Pero Rafael se aferró a ella como un niño, sollozando contra su hombro. «Pensé que nunca te volvería a ver», repetía una y otra vez. Héctor se unió al abrazo, y los tres lloraron juntos durante largos minutos, mientras Mateo y Lucía observaban desde la puerta, con sus propias lágrimas cayendo sin control. Cuando finalmente se separaron, Rafael miró hacia la puerta y vio a Mateo. Su expresión cambió instantáneamente. Algo oscuro cruzó su rostro, algo que hizo que Mateo sintiera un escalofrío recorrer su columna. «Mateo», dijo Rafael con una voz plana, carente de emoción, «sobreviviste». No era una pregunta, no sonaba como alivio o alegría, sonaba casi como una acusación. Mateo se acercó lentamente. «Rafael, hermano, yo no puedo creer que estés vivo. Todos pensamos que... ¿Qué pasó? ¿Dónde has estado?» Rafael no respondió inmediatamente. Solo miraba a Mateo con esos ojos que ahora parecían guardar secretos terribles. «En la selva», dijo finalmente. «Estuve en la selva». Durante los siguientes días, mientras Rafael se recuperaba físicamente en el hospital, los médicos y un psicólogo intentaron obtener más detalles de su historia, pero Rafael se mostraba evasivo, contradictorio, a veces completamente callado. Respondía a algunas preguntas, ignoraba otras, y frecuentemente parecía perderse en sus propios pensamientos, mirando por la ventana con expresión ausente. Lo que sí fue quedando claro, mediante fragmentos de información que Rafael compartía en momentos de lucidez, era una historia absolutamente perturbadora. Después de separarse de Mateo en el río, Rafael, Carolina, Diego y Andrés habían continuado siguiendo el agua hacia abajo. Durante días caminaron, cada vez más débiles, bebiendo agua sucia, comiendo lo que encontraban. Carolina había empeorado de su fiebre. Diego tenía una infección en una herida de su pierna. Andrés había dejado de hablar completamente, caminando como un zombi detrás de ellos. En el quinto día, después de la separación, según Rafael, encontraron algo, una comunidad. Pero no era una comunidad normal, era un asentamiento de personas que, según Rafael describía con voz temblorosa, habían decidido vivir fuera del mundo. Eran alrededor de 15 o 20 personas viviendo en estructuras primitivas, cultivando su propia comida, completamente aislados de la civilización moderna. Estas personas los habían acogido, les habían dado comida y agua, les habían curado las heridas. Al principio pareció una bendición, una salvación milagrosa, pero rápidamente se dieron cuenta de que algo estaba profundamente mal. La comunidad estaba liderada por un hombre que Rafael solo llamaba el Maestro y que ejercía un control absoluto sobre todos. «No nos dejaban ir», Rafael explicaba con lágrimas cayendo por su rostro. «Dijeron que la selva era peligrosa, que necesitábamos recuperarnos primero, pero pasaban las semanas y cada vez que preguntábamos cuándo podríamos salir, siempre había una razón para quedarnos un poco más». Carolina todavía estaba débil.
Diego necesitaba más tiempo para que su pierna sanara. Andrés estaba confundido y vulnerable. Según Rafael, intentaron escapar varias veces durante los primeros meses, pero la selva era un laberinto y ellos no tenían idea de en qué dirección ir. Cada vez que lo intentaban, terminaban perdidos nuevamente, asustados, hambrientos, y eventualmente tenían que regresar al asentamiento donde el maestro lo recibía con una sonrisa comprensiva, pero con ojos fríos. La selva siempre los trae de vuelta, les decía. Es inútil resistirse. Con el tiempo Rafael explicaba, algo horrible comenzó a suceder. Sus amigos empezaron a cambiar. Carolina dejó de pedir que la ayudaran a escapar. Comenzó a participar en las ceremonias extrañas que la comunidad realizaba, donde cantaban canciones en idiomas que nadie entendía, y el maestro predicaba sobre renunciar al mundo exterior. Diego se volvió sumiso, obedeciendo sin cuestionar cualquier orden que le daban. Andrés, que nunca había recuperado su capacidad de hablar normalmente, se convirtió en una especie de sirviente silencioso del maestro. Pero yo no podía olvidar, decía Rafael con intensidad. No podía olvidar a mi familia, a mi vida. Resistí, fingía participar en sus rituales, pero en mi mente planeaba constantemente cómo escapar. Y eso hizo que el maestro me viera como una amenaza. Aquí la historia de Rafael se volvía confusa y fragmentada. Hablaba de castigos, de días encerrado en una choza oscura sin comida ni agua cuando intentaba rebelarse. Hablaba de cómo el maestro comenzó a separarlo de Carolina, Diego y Andrés, diciendo que su negatividad los estaba contaminando. Hablaba de ver a sus amigos cada vez más distantes, como si sus personalidades originales estuvieran siendo borradas lentamente. El psicólogo del hospital, el doctor Varela, explicaba en privado a las familias que Rafael mostraba síntomas clásicos de alguien que había estado en una situación tipo secta o cautiverio prolongado. El trauma es profundo, decía. Su sentido de la realidad ha sido severamente dañado. Es posible que algunas de las cosas que cuenta sean embellecimientos o distorsiones creadas por su mente para procesar experiencias que fueron demasiado dolorosas para recordar con precisión. Pero había algo en la manera en que Rafael contaba su historia que sonaba genuinamente aterradora, más allá del trauma personal. Describía rituales donde la comunidad sacrificaba animales bajo la luna llena. Describía cómo el maestro afirmaba poder comunicarse con los espíritus de la selva. Describía una jerarquía estricta, donde cuestionar al líder resultaba en consecuencias severas. ¿Y los otros? Preguntaban constantemente las familias de Carolina, Diego y Andrés, que habían viajado a Panamá apenas se enteraron de que Rafael había sido encontrado. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Siguen en ese lugar? Rafael los miraba con una expresión que mezclaba culpa, dolor y algo más, algo que nadie podía descifrar completamente. No lo sé, respondía cada vez. Dejé de verlos hace años. El maestro los separó de mí completamente. Podrían seguir ahí, o podrían haber... Nunca completaba esa frase, pero todos entendían lo que no decía. La pregunta que todos hacían era obvia. ¿Cómo escapaste finalmente? Rafael explicaba que había tomado años planear su huida. Tuvo que ganarse nuevamente la confianza del maestro, fingiendo que finalmente había aceptado su lugar en la comunidad. Trabajó en las áreas exteriores del asentamiento, cultivando, cazando, aprendiendo cada sendero, cada río, cada punto de referencia natural. En julio de 2022, 12 años después de haber entrado en esa selva maldita, Rafael había aprovechado una noche de tormenta cuando todos estaban dentro de sus chozas. Había robado provisiones, un machete y había corrido hacia la oscuridad. Durante semanas caminó,
guiándose por las estrellas cuando el dosel se abría, siguiendo ríos, evitando áreas que reconocía como territorios de grupos peligrosos. Pensé que moriría 100 veces, decía Rafael. Casi me ahogo cruzando un río. Estuve enfermo durante días, tirado en el barro, alucinando. Pero cada vez que pensaba en rendirme, veía el rostro de mi mamá, y eso me daba fuerzas para levantarme y seguir caminando. Finalmente, más muerto que vivo, había llegado a una carretera en Panamá donde un camionero lo había encontrado y llevado al hospital más cercano. Fue un milagro, decía Rafael. Pero no me siento como un sobreviviente, me siento como un cobarde que abandonó a sus amigos. Las autoridades panameñas y colombianas fueron contactadas inmediatamente con esta información. Se organizó una operación de búsqueda y rescate para encontrar el asentamiento que Rafael describía. Pero había un problema. Rafael no podía dar coordenadas exactas. Había estado caminando desorientado durante semanas antes de llegar a la civilización. Intentó dibujar mapas basándose en sus recuerdos, pero admitía que la selva se veía diferente de día que de noche, que todo se mezclaba en su memoria. Un equipo especializado de rescate entró en la región del Darién con los mapas aproximados de Rafael. Pasaron 2 semanas buscando, volando en helicóptero sobre el dosel, enviando equipos terrestres a investigar cualquier señal de asentamientos humanos. Encontraron algunas comunidades indígenas legítimas, algunas operaciones de narcotráfico, pero nada que coincidiera con la descripción de Rafael. Eventualmente, frustrados y con recursos limitados, tuvieron que suspender la búsqueda. El capitán a cargo de la operación explicó a las familias que la selva del Darién era uno de los lugares más inhóspitos del mundo, que había miles de kilómetros cuadrados de territorio inexplorado. Sin coordenadas más precisas, es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país, dijo. Las familias de Carolina, Diego y Andrés estaban devastadas nuevamente. Por un momento habían tenido esperanza, la primera esperanza real en 12 años. Pero ahora esa esperanza se había transformado en una incertidumbre aún más dolorosa. Saber que potencialmente sus hijos estaban vivos pero inalcanzables, prisioneros en algún lugar de esa selva maldita. Rafael fue trasladado a México a finales de septiembre de 2022. Su regreso fue tanto una bendición como una maldición para la comunidad que había llorado a los 5 amigos durante más de una década. Algunos lo recibieron como un héroe, un sobreviviente que había logrado lo imposible. Otros, especialmente las familias de los 3 desaparecidos, lo veían con resentimiento apenas contenido. ¿Por qué él?, preguntaba en privado el padre de Diego. ¿Por qué Rafael logró escapar, pero mi hijo no? Eran preguntas crueles, pero comprensibles, nacidas del dolor de saber que sus hijos habían estado tan cerca de regresar, y sin embargo seguían perdidos. Mateo se reunió con Rafael varias veces después de su regreso a México. Las conversaciones eran tensas, cargadas de una incomodidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Rafael nunca había explicado completamente por qué su primer saludo en el hospital había sonado tan frío, tan acusatorio. Pero Mateo sentía que Rafael lo culpaba de alguna manera, como si su supervivencia original, su escape hace 12 años, hubiera sido una traición. En una de esas conversaciones, a finales de octubre, estaban sentados en el parque donde solían reunirse los 5 amigos en su juventud. Era un día gris, frío, con hojas secas cubriendo el suelo. Rafael miraba a la distancia mientras hablaba. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te dejaron ir?, dijo de repente. Mateo se tensó. ¿Qué quieres decir? Rafael se volvió hacia él, y en sus ojos había algo que Mateo no había visto antes: desconfianza. Esos hombres que te encontraron en la selva,
los que te llevaron a Turbo. Tú dijiste que eran campesinos amables, ¿verdad? Mateo sintió un nudo en su garganta. Durante 12 años había guardado el secreto del campamento armado, aterrorizado por las amenazas. Sí, mintió, campesinos. Rafael asintió lentamente, pero su expresión decía que no le creía. Es curioso, pasé 12 años en esa selva, vi muchas cosas. Aprendí que en el Darién no hay campesinos amables que aparecen mágicamente para ayudar a turistas perdidos. Solo hay depredadores y presas. Y tú, Mateo, saliste caminando después de solo una semana, sin heridas graves, sin secuelas importantes. Siempre me he preguntado cómo lograste eso. La acusación implícita colgaba en el aire entre ellos. Mateo sintió rabia mezclada con culpa. Tuve suerte, dijo con voz tensa. Nada más que suerte. Rafael lo miró por un largo momento y luego se levantó. Quizás, dijo, o quizás hiciste un trato que el resto de nosotros no pudimos hacer. Se alejó sin decir adiós, dejando a Mateo sentado solo en el banco, temblando. Esa conversación marcó el fin de cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos. Rafael comenzó a alejarse de todos los que habían sido parte de su vida anterior. Se mudó a un apartamento pequeño en otro barrio. Rechazó terapia, rechazó ayuda de su familia. Trabajaba en empleos temporales, nunca quedándose más de unas semanas en el mismo lugar. Su madre estaba desesperada, viendo cómo el hijo que había recuperado milagrosamente se desvanecía nuevamente, esta vez de una manera diferente, pero igual de dolorosa. Las familias de Carolina, Diego y Andrés continuaron presionando a las autoridades para que siguieran buscando. Contrataron investigadores privados que viajaron a Colombia y Panamá, pero todos llegaron a la misma conclusión. Sin información más específica, encontrar un asentamiento oculto en el Darién era imposible. Las selvas eran demasiado vastas, demasiado peligrosas, demasiado llenas de secretos que no querían ser descubiertos. En diciembre de 2022, 4 meses después del regreso de Rafael, ocurrió algo que cambió todo nuevamente. Rafael despertó una noche con un recuerdo que lo golpeó con la fuerza de un relámpago. Había estado soñando con el asentamiento, con sus últimas semanas allí, y de repente recordó algo que había bloqueado de su memoria consciente: coordenadas. El maestro solía presumir sobre cómo había elegido ese lugar específico porque estaba exactamente en un punto donde 3 áreas geográficas se intersectaban de manera que ningún gobierno tenía jurisdicción clara. Y una vez, durante una de las ceremonias, borracho con alguna sustancia fermentada que la comunidad producía, el maestro había gritado las coordenadas exactas al cielo, riéndose de que nadie nunca las usaría porque nadie escaparía para contarlo. Rafael había escuchado esas coordenadas, pero las había olvidado, su mente traumatizada empujándolas a algún rincón oscuro. Pero ahora, en ese sueño, las había recordado con perfecta claridad. Se levantó temblando y las escribió inmediatamente en un papel antes de que pudieran desvanecerse nuevamente. A la mañana siguiente llamó a las autoridades. Se organizó otra operación, esta vez con información precisa. Un equipo conjunto de las Fuerzas Especiales colombianas y panameñas, junto con agentes de Interpol, planearon una incursión coordinada al lugar que Rafael había identificado. El 15 de enero de 2023, el equipo entró en la selva con las coordenadas de Rafael. Las familias esperaban en Panamá, reunidas en un hotel, aferradas las unas a las otras, rezando por un milagro. Mateo también estaba allí, aunque Rafael había dejado claro que no quería verlo. Después de 12 horas de silencio radio, finalmente recibieron comunicación del equipo. Las palabras del capitán a cargo eran medidas, cuidadosas. Encontramos el asentamiento. Hay evidencia de ocupación reciente,
pero está abandonado, no hay nadie aquí. El corazón de todos se hundió. El capitán continuó: estamos investigando. Hay estructuras, pertenencias, pero necesitamos tiempo para procesar la escena. Mantengan la línea abierta. Las siguientes horas fueron agonizantes. Finalmente, a las 9 de la noche, el capitán volvió a comunicarse. Su voz sonaba tensa, incómoda. Necesito hablar con las familias en privado cuando regresemos. Encontramos cosas que necesitan identificación. 2 días después, el equipo regresó a la ciudad de Panamá. Lo que revelaron en una sala de conferencias privada del hotel heló la sangre de todos los presentes. El asentamiento había sido abandonado precipitadamente, probablemente cuando Rafael escapó, y el maestro asumió que las autoridades eventualmente llegarían. Habían dejado atrás muchas pertenencias, documentos y, perturbadoramente, evidencia de que muchas más personas habían pasado por ese lugar a lo largo de los años. Encontraron objetos personales que las familias identificaron como pertenecientes a Carolina, Diego y Andrés. La cámara fotográfica de Carolina, ahora cubierta de moho pero reconocible. El reloj de Diego que su padre le había regalado en su graduación. Una libreta que contenía dibujos que el padre de Andrés confirmó eran del estilo de su hijo. Pero no encontraron cuerpos. No encontraron a Carolina, Diego o Andrés. Lo que sí encontraron fueron registros escritos a mano que el maestro aparentemente había mantenido, documentando quiénes llegaban al asentamiento y cuándo. Los nombres de Carolina Reyes, Diego Vargas y Andrés Ochoa aparecían con fechas de agosto de 2010. Pero lo que hizo que todos contuvieran el aliento fue la última entrada junto a esos nombres. Una fecha de marzo de 2019, casi 3 años antes de que Rafael escapara, con una sola palabra en español al lado de cada nombre: liberado. ¿Qué significa liberado?, preguntó el padre de Carolina con voz temblorosa. El psicólogo del equipo de rescate, que había analizado los documentos, intercambió una mirada incómoda con el capitán antes de responder. En el contexto de grupos como este, liberado puede significar varias cosas. Puede significar que la persona fue considerada suficientemente integrada a la comunidad como para moverse libremente. O puede significar... No terminó la frase, pero todos entendieron la implicación siniestra. Los expertos continuaron explicando que habían encontrado evidencia de que el asentamiento era más grande y más complejo de lo que Rafael había descrito. Había sido operado durante al menos 20 años, posiblemente más. Decenas de personas habían pasado por allí, algunas quedándose voluntariamente, otras aparentemente contra su voluntad. La mayoría no tenía documentación, haciendo imposible saber quiénes eran o de dónde venían. También encontraron algo más. Un cementerio pequeño en la periferia del asentamiento, con tumbas marcadas solo con cruces de madera sin nombres. Exhumaron 3 de las tumbas. Los restos encontrados fueron enviados a análisis forense para determinar identidad mediante ADN, pero ese proceso tomaría meses. Las familias regresaron a México en un estado de shock renovado. Durante 12 años habían lidiado con la ausencia de sus hijos. Luego, por unos meses, habían tenido la esperanza de que estuvieran vivos pero atrapados. Ahora enfrentaban una incertidumbre aún más cruel, evidencia de que sus hijos habían estado vivos hasta al menos 2019, pero sin saber qué significaba liberado o dónde podrían estar ahora. Rafael cayó en una depresión profunda después de esto. Se culpaba por no haber podido salvar a sus amigos, por haber esperado tanto tiempo para escapar, por haber bloqueado las coordenadas de su memoria durante meses después de su rescate. Si hubiera recordado antes, se lamentaba con su madre, quizás habríamos llegado a tiempo, quizás estarían vivos.
En marzo de 2023 llegaron los resultados de ADN de los restos exhumados. Ninguno correspondía a Carolina, Diego o Andrés. Eran otras personas, víctimas sin nombre de ese lugar terrible. La noticia fue agridulce, alivio de que no fueran sus hijos, pero horror de saber que otros habían muerto allí. Las investigaciones continuaron. Interpol emitió alertas internacionales para el maestro, aunque nadie sabía su nombre real o tenía fotografías claras de él. Las descripciones de Rafael eran la única referencia. Un hombre de unos 60 años, complexión media, con una cicatriz en forma de media luna en su mejilla izquierda. Era poco para trabajar, pero era todo lo que tenían.